¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, como siempre por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con Pablo Rojas, él es vocero de la Mesa de Unidad Social en Antofagasta y queremos ya adentrarnos un poquito, ¿cierto?, para lo que se viene en el mes de abril, este plebiscito y cómo se van organizando los comandos de trabajo, los comandos también para la campaña que se viene por el apruebo o el rechazo. Hay algunos hitos que ya se van dando, la presentación de equipos de trabajo en algunos sectores desde la oposición y otros que también con trabajo adelantado ya han hecho algunos hitos de alguna manera respecto de cada una de estas opciones. Gracias, Pablo, por acompañarnos en la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Gracias por la invitación, Carolina. Primero, modo general, ¿cómo vas viendo un poco el proceso? ¿Sientes que, pese a que queda tan poco tiempo, ves camino andado tanto desde la opción del apruebo o el rechazo? ¿Hay algunos hitos a nivel nacional? ¿Se conforman ciertas mesas en la oposición? El Partido de Acción Republicana y CAS viene ya realizando incluso campañas radiales respecto de su opción también. ¿Cómo ves un poco que se está moviendo este proceso, Pablo? Bueno, evidentemente los partidos que firmaron este acuerdo en noviembre, así como algunos otros que no lo firmaron, pero que se han mantenido bien cercanos al proceso, están con campañas o ya preparándolas, ¿cierto?, en tierra derecha o ya desatadas, como en el caso de el partido de Kast. A mí me parece que, como varias personas también lo han dicho, el escenario está incierto en el sentido de que hay muchas cosas que tienen que pasar aún, ¿ya? Este es un proceso que más allá de el tema constituyente o el proceso constituyente institucional, así como lo conocemos, va a superar en tiempo, en procesos, esa situación. Entonces, pero no obstante eso, los partidos ya se están acomodando, ¿cierto? Entonces ya tenemos ciertas claridades por parte de los partidos de oposición, esta convergencia progresista con PPD, PS y radicales por un lado, el Frente Amplio por el otro, el PC, el PRO, regionalistas y otros que salieron del Frente Amplio por otro, y la DC también en conversaciones con algunos, han definido algunas cuestiones en conjunto, otras no. Y por otra parte tenemos lo que pasa en la derecha de que me parece que la UDI es el partido que con más claridad va a ir por el rechazo de manera institucional. Evidentemente a ellos les complica mucho como como defensores del modelo neoliberal que se cambie la constitución de Jaime Guzmán. Pero ves matices ahí en RN, en Evópolis, un poco más, ¿no? O sea, en términos institucionales, RN lo que definió fue que se iba a abrir a ambas opciones, aun cuando más de el 80% de sus parlamentarios y sus parlamentarias están por el rechazo. Evópolis va por el apruebo, pero con convención mixta, o sea, con parlamentarios y ciudadanos. El PRI, que tiene bastante poco peso en Chile Vamos, pero definió convención constitucional y apruebo. Y la UDI se ha definido institucionalmente por el rechazo. Es más diverso el panorama a la izquierda, Pablo. ¿Cuál es tu análisis de eso? Primero, tú decías, hay varios organizándose. Sin duda, tienen que haber tópicos en común, hay conversaciones. Ustedes como Mesa de Unidad Social, ¿dónde se ubican en ese paraguas también? Bueno, nosotros como Mesa de Unidad Social hay ciertas cuestiones que ya tenemos más o menos claras y otras que están en proceso de discusión. Lo que sí tenemos claro es que Mesa de Unidad Social Antofagasta está compuesto por organizaciones sociales, sindicales y personas individuales independientes. Desde ese punto de vista nosotros no hacemos parte de ningún partido ni nos vinculamos o ningún partido hace parte de Unidad Social en estricto rigor. Ahora nosotros, con todas las críticas y diferencias que tenemos con el acuerdo que se llegó en noviembre, consideramos que un paso relevante, quizás no el más relevante, pero sí uno relevante y necesario, es optar por el apruebo en el plebiscito y por la convención constitucional, o sea, compuesta solamente por ciudadanas y ciudadanos. Y en Antofagasta, porque Unidad Social funciona de manera autónoma en diferentes regiones, en Antofagasta estamos informados e informadas de lo que pasa con los partidos. Hemos decidido ir a algunas de las reuniones de estos comandos de partidos para informarnos qué están haciendo ellos.
y en función de eso definir también cómo nos vamos a mover nosotros en relación al proceso que ya estamos realizando como comando de unidad social y también a una eventual coordinación y o vinculación que aún no está definido claramente con los demás comandos que estén por el apruebo en la región de Antofagasta. Y hay plazos para eso, Pablo, porque el tiempo también juega en contra y en momento de definición, o sea, no quita el trabajo, lo has dicho, se han estado, ¿cierto?, movilizando en el territorio, han estado en estos puerta a puerta desde Unidad Social, pero sin duda tomar definiciones también es contrarreloj hoy día. Sí, yo creo que, a ver, nosotros tampoco estamos muy ansiosos, digamos. Ahora, evidentemente, el cronograma que ha definido el CERVEL es el cronograma que hay y por lo tanto nosotros sabemos que el 26 de febrero parte la campaña propiamente tal y esa es una fecha en donde nosotros ya tenemos que tener definiciones respecto de los otros comandos, eso está claro. No nos tiene ansiosos porque nos parece que están las condiciones y el tiempo para tomar esas decisiones y como te digo ya hemos establecido algunos contactos para saber cómo se están moviendo los otros comandos, entonces es una decisión relevante porque de alguna manera como unidad social representamos a organizaciones independientes, tampoco representamos a todo el mundo independiente ni pretendemos hacerlo, pero como independientes también tenemos una posición crítica respecto de los partidos, así como muchas otras personas en el país. Entonces, decisiones de este tipo son decisiones que requiere también reflexión y discusión al interior de nuestras organizaciones. ¿De qué manera se trabaja entonces? Porque claro, hay definiciones que van a tener que adoptar, pero ahora ustedes están abocados a este puerta a puerta en información. Pero ya hay muchos haciendo campaña. Yo ponía el ejemplo de CAS directamente, hay discursos, hay frases radiales que van quedando de manera permanente también en la ciudadanía. ¿Se puede competir de igual a igual? Por ahí incluso algunos políticos decían la derecha va a tener muchos más recursos para una eventual campaña, obviamente que el resto. Ya vimos lo que pasó con la franja también televisiva, por ejemplo, donde hay algunos independientes que todavía están, ¿cierto?, molestos con el que no se les incluya. En definitiva, hay varios puntos que parecieran no tener la misma, a lo mejor, ventaja para algunos. Sí, o sea, la cancha siempre es desigual entre los partidos y las organizaciones sociales, eso está claro. No obstante, nosotros creemos que el despliegue territorial y la conversación cara a cara con las personas es fundamental. Mucho se habla de la importancia que tienen las redes sociales virtuales, que sí la tienen, digamos, pero es acotada también a ciertos públicos, no opera de la misma forma para todos los tramos etarios o para niveles de politización o conciencia política respecto a estas cuestiones de la misma manera. Entonces, nosotros sí creemos que es fundamental desde nuestro punto de vista poder desplegarnos territorialmente lo más que podamos con los recursos acotados que tenemos, porque nosotros lo que hemos notado haciendo puerta a puerta y haciendo talleres, que es lo que hemos estado realizando hasta ahora, es que las personas desconocen en gran medida lo que está en juego, ¿ya? Que es una constitución, porque es importante cambiarla. Inclusive el mismo voto, nosotros tenemos un volante que se muestra los dos votos que van a haber, y cuando nosotros le mostramos ese volante a las personas, al tiro ganamos su atención porque desconocen muchas personas, no todas ciertamente, pero muchas, qué es lo que se va a votar. Entonces se da esta cuestión de que hay personas que consideran que la Convención Mixta Constitucional es paridad de género, ¿cierto? Es la misma cantidad de hombres y mujeres en circunstancias que no es eso. Es una cantidad equivalente de parlamentarios en ejercicio y ciudadanos electos. Entonces, y así una serie de otras cuestiones como la diferencia entre apruebo y rechazo en vez de decir sí y no, y una serie de otras cosas que son complejas y que nosotros consideramos que solamente o principalmente a través de despliegue territorial vamos a lograr penetrar de mejor manera. No la única, pero sí importante. Porque cuando inicie la campaña tal vez no tengan los recursos para pagar en una radio, un inserto en un diario, las palomas en una plaza donde en definitiva permita, ¿cierto?, el CERVEL con el municipio, y como esto se regula igual que cualquier otra elección, tampoco a lo mejor van a tener esas posibilidades. ¿Ven algunas alternativas nuevas, novedosas que han estado discutiendo precisamente poniéndonos en esa línea, en la campaña misma, Pablo? A ver, nosotros
cuando comenzaron los cabildos por ahí por fines de octubre, comienzos de noviembre, hicimos un llamado a personas voluntarias para capacitarlas en los cabildos que estábamos haciendo comunidad social, o para que reprodujeran cabildos en sus organizaciones, en sus barrios, etcétera. Y la verdad tuvimos una súper buena aceptación, o sea, hicimos como 3 inducciones y participaron más de 120 personas. Lo que vamos a hacer ahora es también estos próximos días, o sea, estoy hablando de entre fines de esta semana y la próxima, hacer un llamado abierto a personas independientes también a sumarse a la campaña de unidad social por el apruebo, para desplegarnos territorialmente, para hacer talleres y para hacer algunas otras acciones en el espacio público, porque creemos que la fuerza de las personas no es comparable en la práctica a la fuerza del dinero. Muchas veces el dinero mueve muchas cosas, pero lo que ha quedado demostrado en este estallido social es que la fuerza de las personas es finalmente la fuerza que mueve el país, y todos los países en realidad. Eso no quita que tengamos que tomar ciertas decisiones para ver cómo vamos a financiar ciertas acciones, como palomas y otro tipo de cosas, que sí es un desafío para nosotros. No lo tenemos definido, pero por lo pronto ya tenemos definido que vamos a hacer un llamado a voluntarios y vamos a seguir desplegándonos tal como lo hemos hecho hasta ahora. También desde algunos de los comandos que ya a nivel nacional se han ido visibilizando un poco más, se han ido sumando cineastas, hay varios bien conocidos incluso que también estarían por apoyar, ¿cierto?, la opción del apruebo. ¿Para qué están disponibles también en la Mesa Unidad Social? ¿Para ser llamados a lo mejor a participar de esa misma franja? ¿Para ser llamados en territoriales? ¿Para qué van a estar disponibles, Pablo? Yo sé que es algo que se está discutiendo, pero un poco me imagino que si hay algunas aprensiones, ¿dónde están esos límites o para qué no van a estar disponibles en el fondo? O sea, hay discusiones que todavía estamos dando, pero también nosotros somos conscientes de que nuestro ámbito de acción es limitado. O sea, Antofagasta es la 5ª comuna más grande del país, más poblada del país. Entonces, hacer campaña en Antofagasta por sí mismo ya es un gran trabajo, ¿ya?, en términos de despliegue. Y por lo pronto nosotros estamos abocados a la comuna de Antofagasta, sin perjuicio de que podamos luego realizar en otras comunas, pero siendo realistas en estos momentos, a nosotros nos da la capacidad de concentrarnos en Antofagasta. Si nosotros vamos a la franja televisiva, en la práctica, piensa que son 30 minutos, 15 por el apruebo, 15 por el rechazo, y en la práctica van a ser 7,5 por el apruebo, 7,5 por el rechazo, 7,5 por mixta, 7,5 por constitucional. Son 7,5 minutos en una franja nacional donde van a participar 6 comandos probablemente. Entonces, sinceramente, yo sin haberlo discutido, digamos, acá en Antofagasta, no nos parece que tengamos cabida ahí, pero lo que a nosotros nos interesa es que los comandos que sí hagan campaña por el apruebo y por la Convención Constitucional entreguen mensajes que a nosotros nos permitan utilizarlos para la campaña que vamos a hacer a nivel local. O sea, en principio no tenemos pretensiones de estar en la franja nacional, porque la cantidad de tiempo y la cantidad de organizaciones lo hace prácticamente imposible. Sí, para otros actos o despliegues territoriales, porque seguramente van a venir varios hitos. Yo me imagino que varios comandos están también planteando, no hay mucha claridad respecto de aquello tampoco, pero probablemente sí existan varios llamados de estos partidos tradicionales o la ex nueva mayoría que ha estado, ¿cierto?, liderando, algunos del Frente Amplio también, para ir llamando a nivel territorial a marcar ciertos hitos o actos en particular de campaña directamente. Sí, o sea, nosotros no descartamos esa opción, y por eso mismo tenemos que definirlo internamente, porque también hay que tener en consideración que cuando los partidos se expresan a nivel nacional y a nivel local, ¿cierto?, y hay veces en que las expresiones nacionales de los partidos no se condicen del todo con sus expresiones locales y otras veces que sí. Pero creo que en Unidad Social vamos a tener la suficiente madurez para tomar decisiones que no atenten, digamos, de manera significativa contra lo que nosotros creemos, pero también nos permitan asumir la tarea que nosotros decidimos asumir, que en sí mismo es una tarea compleja. Cuando nosotros decimos, como Unidad Social, nos vamos a convertir en un comando
por el apruebo y por una convención constitucional, aun cuando no estemos de acuerdo con este famoso acuerdo institucional, asumimos una tarea que es incómoda. No es lo que nosotros hubiéramos querido, ¿cierto? Y es lo que probablemente muchas personas en el país hubieran querido, pero en este momento es una alternativa que nos permite avanzar, creemos nosotros, a nivel nacional. Y en ese sentido, hay ciertas decisiones que yo no moralizaría tanto, sino que las miraría más bien con un enfoque político, pensando de que hay que superar el modelo neoliberal que establece esta Constitución. Y para eso vamos a tener que llegar a ciertos acuerdos en el ámbito en este caso, del plebiscito del 26 de abril, que es a lo que nosotros estamos 100% abocados en estos momentos. Pablo, ¿y tú coincides con eso de que efectivamente la propuesta que se ha hecho, ¿cierto?, de esta nueva Constitución va a cambiar ese modelo económico? Porque para muchos esto de la Constitución en blanco tiene bastantes ataduras respecto de los distintos tratados internacionales que tiene nuestro país, tanto desde el respeto de derechos humanos hasta los tratados de libre comercio que hoy día rigen. A ver, nosotros lo hemos discutido internamente. No está, a ver, como está diseñado el cambio constitucional, es prácticamente imposible superar una constitución neoliberal tal cual la conocemos. O sea, es prácticamente imposible devolver las empresas estratégicas al Estado, consagrar el agua como derecho fundamental, consagrar la propiedad social, y asegurar y garantizar derechos fundamentales. Algunas cosas sí se van a poder hacer, pero quizás dentro de un marco que va a ser un poco más socialdemócrata más que otra cosa. Pero ahí hay un desafío que es importante y que me parece que no está todo dicho con este acuerdo ni con esta reforma constitucional. O sea, hay que esperar a ver lo que pasa desde marzo en adelante, o lo que pasa después del 26 de abril, después del plebiscito, porque la política tiene que ver con correlación de fuerzas. Entonces, si existe una correlación de fuerzas que permita después del 26 de abril, dependiendo de la votación, dependiendo de las mayorías, modificar ciertos elementos de este acuerdo, por ejemplo, hay ciertos elementos que se pueden modificar hasta el 25 de junio, pero modificar otros que, para mencionarte algunos que yo considero que son importantes, yo personalmente, esto no es a título de unidad social porque sigue siendo discusión abierta, pero por ejemplo, la posibilidad de que, no habiendo acuerdo dentro de los convencionales, dentro de la asamblea, se puedan plebiscitar intermediamente ciertas cosas, para que antes del plebiscito ratificatorio, que es cuando se presenta el texto final, hay un plebiscito intermedio. Mire, hay 5 cuestiones en las que no hay acuerdo, que el soberano, que el pueblo, que Chile decida, mediante plebiscito, con mayoría simple, qué va a quedar de lo que se proponen las dos Pero eso estaría por debajo los 2 tercios, porque también ya se fijó un marco ahí. Sí, es que los dos tercios opera para la convención. Entonces, si nosotros instauramos un plebiscito intermedio, no operan los 2 tercios, ¿ya? Ahora, eso es una cuestión de fuerza. Evidentemente, a nivel de algunos partidos, sobre todo de derecha, se van a oponer a que hayan plebiscitos intermedios, ¿ya? Pero eso es una cosa que hay que discutir después del 26 de abril. Otra cuestión que hay que discutir después del 26 de abril tiene que ver, bueno, ¿cuál va a ser el rol realmente de las comunidades, de los cabildos, de las asambleas, si sus definiciones van a ser vinculantes para el órgano constituyente o no? O simplemente van a ser consultivas. Esa es una cuestión que tampoco está definida en el acuerdo ni en las reformas constitucionales que se han aprobado y que son fundamentales, porque de alguna manera no podemos esperar, aun cuando en general en otras constituciones ha sido así, pero no podemos esperar que la expresión mayoritaria de la sociedad chilena se exprese solamente en estas personas representadas, sino que tenemos que buscar formas vinculantes de que en el proceso constituyente de escribir la nueva constitución, también las localidades, las regiones, tengan un rol relevante. Esa cuestión tampoco está zanjada y es importante zanjarla. Inclusive podríamos, y esto lo digo porque no pertenezco a ningún partido, entonces no lo digo como sujeto dirigente social y político, ¿por qué no discutir luego los 2 tercios? ¿Por qué no llegar a una mayoría supramayoritaria
pero no tan alta como los 2/3, avanzar, por ejemplo, hacia 3/5. Que era una de las propuestas que tenía también el Partido Comunista en su momento, Sí, el ¿no? Partido Comunista y otros. Ahora, Pablo, pero pese a aquello, tú dices, hay cosas que no están zanjadas, es una mirada, porque para muchos el proceso es bastante cerrado, bastante acotado, no va a permitir, quizás es una camisa de fuerza, una trampa, han dicho muchos, porque tú consideras que pese a todo así, como está presentado este diseño, este modelo, es importante dar ese paso, porque hay quienes hoy día todavía no lo tienen tan claro respecto de definirse por este apruebo en cómo se está presentando el modelo, justamente por esa trampa o esa camisa de fuerza que dicen algunos se puso, ¿no? A ver, este acuerdo se tomó en tiempo récord, ¿cierto? A propósito de una serie de cuestiones y aparecieron estas versiones que tienen asidero, por cierto, de que era ese acuerdo o era volver a los militares a la calle. Ese acuerdo en gran medida fue inconsulto a la ciudadanía, que tuvo la fuerza para correr el cerco y hablar del tema constitucional, pero tiene vicios de ilegitimidad también. Entonces, como la política tiene que ver con correlación de fuerza, insisto en eso, efectivamente, dependiendo de lo que pase en abril, podemos llegar a una situación en donde ciertas cuestiones de ese acuerdo puedan ser sometidas nuevamente a discusión. O sea, ese es el camino, no por fuera, dices tú. O sea, es el camino por el plebiscito, en el fondo, y es ahí donde puedas dar la discusión, no por fuera. O sea, la sociedad corrió el cerco de la política institucional. Y creo que la sociedad está en condiciones, o puede llegar a estar en condiciones, tenemos que demostrarlo, de seguir corriendo esos cercos institucionales. De lo que estamos hablando con una nueva constitución es de crear nuevas instituciones también, de crear desde abajo nueva institucionalidad. Entonces, ¿a qué voy? Que no podemos cerrarnos desde el mundo social a que lo que ya dictaminaron los partidos sea lo que tenemos que aceptar, y los partidos también tienen que aceptar eso. Pero eso es distinto a decir vamos por fuera, porque como la política tiene que ver con fuerza, yo prefiero optar por la vía democrática, entendiendo de que hay fuerzas represivas que nosotros no controlamos y que eventualmente grupos poderosos de este país en determinado momento, como ya están asustados y están compartiéndole su temor a través de campañas del terror a la población, hay cuestiones que los asustan cada vez más. Entonces, a mí me llama mucho la atención que partidos que han hecho de la violencia una forma de construir el Estado de Chile, no solo en la dictadura del 73, sino que en toda la historia del país, ahora anden acusando de violencia a organizaciones o partidos que de alguna manera siempre se han movido en el ámbito de lo institucional. Entonces, yo sí creo que la vía institucional definida hasta ahora, el plebiscito, la definición de los constituyentes, es el camino que hemos definido seguir con todas las diferencias que tenemos con él, pero consideramos que la fuerza del movimiento podría ser capaz de correr los cercos y las restricciones que en estos momentos hacen que, por ejemplo, el artículo 135 de la reforma constitucional que habilita este proceso constituyente impida cuestionar los tratados internacionales y ponga al mismo nivel tratados de derechos humanos con tratados comerciales. O sea, nosotros, ¿qué tipo de constitución podríamos discutir si es que entre medio los parlamentarios están aprobando el TPP-11, que termina de amarrarle las manos a la industrialización del país? Entonces, esas son cuestiones que durante este año van a formar parte de la discusión y también de la correlación de fuerzas que va a haber entre los actores sociales y la institucionalidad. Pablo, me queda poco tiempo y me quedan muchas cosas en el tintero. Sin duda vamos a tener oportunidad seguramente de seguir conversando, profundizando algunos temas. Pero hay llamados aquí, por ejemplo, a también marcar este voto en el plebiscito con el AC, que fue muy simbólico años atrás en Chile. Y también quiero preguntarte por otra cosa, aprovechando el tiempo, si tú puedes acotar ahí, ¿cómo van viendo la proyección también de este voto joven
y el voto migrante, que tú estuviste también ahí liderando e incluso acciones y coordinadas también a nivel nacional para que se validara, ¿cierto? Y el CERVEL corrige este error y finalmente hay muchísimos migrantes que van a poder efectivamente votar en ese plebiscito. Entonces, hablar de esas dos cosas y cómo el proceso también podría moverse en estos ámbitos. A ver, bueno, son tres. Respecto del enlace cortito, porque tampoco es una cuestión que emerge nuevamente hoy, digamos, y ha generado controversia. Nosotros, como salió hoy, no lo hemos discutido en profundidad, pero acá hay una cuestión importante. El CERVEL ya dijo que en la medida que haya una alternativa debidamente marcada, se puede validar eso, pero eso requiere tener apoderados de mesa. 40.000 apoderados de mesa a nivel nacional. Me parece que eso, personalmente hablando, podría complejizar el asunto, porque yo me recuerdo el plebiscito que hizo el No Más AFP hace algunos años. Más de 1 millón de personas votaron con una mayoría abrumadora por eliminar las AFP, pero una cosa es hacer la jugada simbólica y otra es tener la fuerza para que eso se convierta en una política. De ese plebiscito no pasó nada, digamos, en términos políticos. Simbólicamente fue muy fuerte. Entonces, la pregunta que yo me haría, digamos, sería, bueno, marcar a C va a tener un peso simbólico, porque si va a tener un peso simbólico, no me parece que tenga mucha importancia, o va a tener un peso político, y ahí vamos a tener que conversar respecto de eso y las fuerzas que están apoyando eso. Respecto del tema de las y los jóvenes, una de las cuestiones centrales en este proceso es que hay un conflicto generacional importante y hay una generación que es una generación que puede convertirse perfectamente en la generación que busque superar el neoliberalismo, que en el fondo no es sino este sistema económico que lo que hace es mercantilizarlo todo, que tú, yo, todas las personas sean traducidas en un número, en un valor, en el mercado. Y por lo tanto me da la impresión de que el desafío, no solo en este proceso constituyente, donde los jóvenes y las jóvenes han sido fundamentales, es mayúsculo, no solamente para incorporarlo a los procesos electorales, que eso también es algo que va a tener que ocurrir, sino que también para no marginarlos de ninguna de las acciones de política, ni política pública en el futuro, dado que ellos son la generación que van a tener que hacer carne lo que salga de esta nueva constitución, que van a ser la nueva clase dirigente de este país, y necesitamos mantener, y ahí hay una cuestión que es bien importante. Nosotros no podemos tener a todos esos jóvenes y esas jóvenes sin ojos o presos con leyes represivas, porque en el fondo lo que estamos haciendo con eso, más allá de todas las críticas, es cerrarle las puertas a toda una generación que viene con ansias de cambio a la posibilidad de que efectivamente desplieguen todo ese potencial de cambio. Entonces eso es fundamental. Y finalmente, respecto de las y los migrantes, una cuestión que he dicho ya muchas veces, la abstención de migrantes es más alta que en los chilenos, son 348.000 a nivel nacional. Acá son muchísimos. Yo lo que comentaba la otra vez en un video, los migrantes que podían votar, que estaban habilitados para votar el 2017, eran equivalentes a toda la votación que sacó Catalina Pérez, el diputado Castro, el diputado Velázquez y el 40% de Marcela Hernando. O sea, el peso potencial de las y los migrantes en la región de Antofagasta es importantísimo. Y para las personas que le tienen temor al voto venezolano, que son 230 y tantas mil personas, la comunidad más mayoritaria en el país, pero esos 230.000, solamente 5.000 pueden votar en estos momentos. Entonces, el padrón total en el país es 2,4%, y los venezolanos que pueden votar son menos del 0,5% de ese 2,4%, o sea, es tremendamente marginal. Entonces, el llamado que yo hago, y eso no tiene que ver solamente con las y los migrantes, tiene que ver también con las y los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios, es, bueno, si los partidos políticos y la institucionalidad no ha tenido la capacidad o la voluntad para atraer a la política, a la buena política, a todos estos grupos tremendamente relevantes en la sociedad, y después responde con miedo, con temor, con indiferencia, con desconfianza respecto de ello, la pregunta ética, moral y también política es, bueno, nosotros como organizaciones de la sociedad civil queremos hacer política con todos estos grupos, con toda esta diversidad. La respuesta es claramente sí. ¿Es complejo? Claramente que es complejo, pero el nuevo Chile que vamos a construir es con todas y con todos, ¿o no es?
Pablo, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, nos reencontramos como siempre en este espacio por las pantallas de Antofagasta Televisión.